Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genial idea de hacer clic en este video, bienvenidos al canal Pancho en 70 milímetros. En esta oportunidad para hablar de la nueva película de Disney Pixar, Elio, dirigida por Domee Shi, Madeline Charafian y Adrian Molina. El primer punto positivo que me gustaría destacar de esta película es que las temáticas de su historia son resonantes. Son temáticas maduras, temáticas psicológicas y temáticas que incluso uno no esperaría ver representadas en películas para toda la familia. Se habla de la soledad, se habla de sentirse un estorbo en la vida de tus seres queridos, lo cual es bastante fuerte, y principalmente se habla de aceptarse a uno mismo, con nuestras imperfecciones, con nuestros anhelos y con nuestras personalidades. Por consiguiente, yo siempre voy a aplaudir el intento de esta casa productora por introducir temas serios en películas como Elio, porque son necesarios, porque hay que reflexionar sobre ellos, porque hay que conversar sobre ellos y porque definitivamente al momento de ponerlos en escena hay un buen gusto palpable. Por otro lado, el segundo punto positivo que me gustaría destacar es que la animación es estupenda. No estamos hablando de una animación que intente ser hiperrealista, al menos en los diseños de los seres humanos y las criaturas. De hecho, la película se asemeja más a Turning Red que a otras películas de Pixar, pero igualmente es un deleite visual, logrando incluso postales que pueden ser muy divertidas, muy coloridas, pero también muy enervantes, porque hay una serie de referencias a películas de terror dentro de la película que definitivamente van a dejar a los más cinéfilos con mucha satisfacción. De hecho, sin ir más lejos, hay una especie de jumpscare en la película que utiliza el sistema surround de la sala de cine de una forma estupenda y les juro que me tomó por sorpresa al 100%. Por ende, en general es una película que se ve estupenda. En general es una animación que cumple con los estándares del medio, que cumple con los estándares de su casa productora y entrega una experiencia audiovisual que vale la pena ver en salas de cine. Bueno, vale la pena ver en salas de cine si es que uno tiene el capital suficiente para costear las entradas, porque últimamente todo está carísimo y si uno tiene una familia demasiado grande probablemente uno quiera ver otras películas que están en cartelera en vez de Elio, así que ahí queda a decisión de cada uno de ustedes. Dicho sea de paso, había leído muchas críticas en relación a lo que son los diseños de estos personajes intergalácticos y debo decir de que, aunque evidentemente no sean tan memorables, igual se ven bastante bien y acompañan bien al protagonista, entonces yo en lo particular no tuve mayor problema con eso. Y por último, pero no menos importante, ya que estaba hablando del diseño de los personajes, precisamente todos los personajes de esta película me parecieron simpáticos. Absolutamente todos son disfrutables de seguir y aunque evidentemente algunos sean más atractivos que otros, en general el grupo funciona. Aunque si de MVPs habláramos, Glordon en la segunda mitad de la película simplemente se roba el show, por su conexión con el protagonista, por el diseño que presenta, por su personalidad, es simplemente una ternura. Incluso diría que el villano de turno, aunque no es muy memorable, igualmente presenta algunas capas bastante inesperadas hacia el tercer acto, así que en general, como ya mencioné, los personajes funcionan. Aunque dicho sea de paso, tal vez debo reconocer que durante el primer acto me costó un poco empatizar con el protagonista precisamente por la obsesión por los extraterrestres que presenta. No digo que eso esté mal precisamente, pero simplemente había una barrera que al menos en el segundo acto pude romper. Sin embargo, habiendo dicho todo eso, tenemos que entrar sí o sí a los puntos negativos o cuestionables de la experiencia, porque definitivamente los presenta. En primer lugar, como muchos están diciendo en redes sociales, el libreto de esta película no se arriesga en lo absoluto. Está repleto de tópicos que ya hemos visto en decenas de otras películas, lo que vuelve a toda la experiencia bastante olvidable. Y aunque esto no sea un pecado mayor, debo reconocer que igualmente se nota como la película no sobresale en casi ningún aspecto que está intentando presentar, no sobresale dentro de su medio, no sobresale dentro de su casa productora y no sobresale definitivamente dentro de los cánones del guión. Por lo mismo,
Aunque la experiencia general sea simpática, aunque uno se pueda divertir con la película, creo que en general el producto es convencional y cuando termina la función es prácticamente imposible no olvidarlo rápidamente. Y este punto es aún más frustrante si pensamos que supuestamente hay otra versión de la película que se iba a estrenar hace años atrás, pero que lamentablemente tuvo que reescribirse. En una de esas, esa versión era mucho más original y mucho más arriesgada de lo que terminamos viendo en salas de cine. Por otro lado, el sentido del humor de la película es bastante fallido. Yo tuve la oportunidad de verla dentro de una sala de cine repleta de familias y les puedo asegurar que las risas definitivamente no aparecieron. Y lo más curioso de esto es que la gran mayoría de los disparadores de comedia que presenta el relato son entendiblemente divertidos. Yo puedo entender hacia dónde van, puedo entender la intención, puedo entender incluso el doble sentido de algunas cosas, pero en la ejecución simplemente se sienten extraños o simplemente hay un problema de timing que arruina el 90% de ellos. Por consiguiente, por mucho que la película, como ya he mencionado, sea simpática en general, creo que todo lo que tiene que ver con la comedia simplemente se siente apagado, se siente fallido y en el peor de los casos, un poquitito cringe. Y por último, pero no menos importante, evidentemente hay que suspender la incredulidad para disfrutar del relato, porque estamos hablando de una aventura de ciencia ficción en donde unos alienígenas creen que un niño es el embajador de la Tierra. Entonces, si tú de por sí no compras esa premisa, definitivamente no vas a entrar en la película. Esto, evidentemente, no es un punto negativo grande, ni siquiera creo que sea negativo per se, pero igualmente siento que es necesario dejar la advertencia para todas las personas que tal vez no compran fácilmente estas premisas de ciencia ficción, aun cuando sean animadas. Así que todo se resume en lo siguiente. Si logras comprar la premisa, si logras sentirte cómodo con los personajes y sus dinámicas, probablemente Elio te haga pasar un rato sumamente agradable. Pero si por el contrario ya de por sí la sinopsis te causa algunas dudas, entonces tienes que ir con cuidado. Pero bueno, habiendo dicho todo eso, díganme ahora ustedes qué opinan de Elio. ¿Les gustó, no les gustó? ¿Creen que es de lo mejor de Pixar, de lo peor de Pixar? ¿O simplemente está en un término medio de lo competente y entretenido? Todo eso para que los esté leyendo. Si les gustó este video, denle like. Si no les gustó, denle like, suscríbanse para más. Y nos estaremos viendo en un próximo contenido. ¡Chao!